saludo a todos los que nos ven a través de estas plataformas de Face, de YouTube. Les mando un abrazo fuerte. Y bueno, pues la bienvenida también a todos los alumnos de la Academia Bíblica, pero también a todos los que nos ven. El Señor puso en mi corazón abrirlo a todos el curso, porque esto es parte de la serie de estudios que llevamos en la Academia Bíblica. Este estudio lo llevamos a la par con Daniel, o sea, ya estudiamos todo el libro de Daniel y ahora entramos a Apocalipsis porque están muy relacionados entre sí. De hecho, para aprovechar al máximo ambos libros, debemos tener comprensión de cada uno de estos. Pero bueno, de todas maneras vamos a empezar desde el primer capítulo y vamos a enseñar, esto es emocionante porque vamos a ver capítulo por capítulo y versículo por versículo. A lo mejor algunos ya quisieran que entrara yo a hablar de la bestia y del sello y de todas estas cosas, pero vámonos despacio, vamos desde el primer capítulo para que puedan entender todo con claridad. Y es un libro maravilloso, es un libro complicado si el Espíritu Santo no nos ayuda, pero con su ayuda vamos a sacar el mayor provecho posible. Ok, así es que la palabra Apocalipsis es del griego y significa revelación. Y vamos a leer entonces el primer capítulo, verso 1, no sin antes decirles que el autor de este libro es el apóstol Juan. El apóstol Juan es el autor del cuarto evangelio. En tu Biblia tienes Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también es autor de las epístolas que llevan su nombre. Él es, según él mismo decía, el discípulo a quien Jesús amaba, y él es quien se recostaba al pecho de Jesús. Tan profunda era la intimidad con Jesús, así como grande la revelación que recibió. Está muy relacionado en la Biblia la relación íntima, la comunión íntima con la revelación. La comunión íntima del Señor es con los que le buscan, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, dicen las Escrituras. Entonces, en el capítulo 1, verso 1, teniendo esto en mente, ¿quién es el autor? Nos dice así, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, ya desde aquí se pone interesante el libro de Apocalipsis porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta entonces. Entonces Jesús necesita revelación, que no sabemos que Jesucristo es Dios y que una de las características o atributos de Dios es la omnisciencia. Entonces, ¿por qué se dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio? Bueno, para esto tenemos que comprender en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, se nos dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre y hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A donde me quiero enfocar es a donde dice que estando en condición de hombre, fue hecho semejante a los hombres. Y también en Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, en el verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, ¿qué quiero decirles con esto? Que el verbo fue hecho carne, es decir, el Hijo de Dios tomó forma humana, habitó en esta tierra y
como parte de su humanidad. Ok, dejamos claro que Jesús fue totalmente divino y totalmente humano. Pero como parte de su humanidad, Jesús tenía ciertas limitaciones. ¿Como cuáles? En el relato de la mujer samaritana encontramos que Jesucristo se sentó porque estaba cansado y se sentó. Entonces sus discípulos fueron a comprar comida porque tenían hambre. Y luego Jesús pidió agua porque tenía sed. Tú encuentras entonces que las mismas limitaciones que nosotros tenemos como hombres las tenía él. El tener hambre, el tener sed, el tener necesidad de dormir, porque encontramos en las Escrituras a Jesús durmiendo cuando había una tormenta. Recordarás el relato. Pues tuvo estas limitaciones, y dentro de esas limitaciones, una limitación más que él tuvo fue en cuanto al conocimiento. Él estaba limitado en cuanto a las cosas que el Padre le quisiera revelar por medio del Espíritu Santo. Entonces Apocalipsis 1:1 nos dice que es la revelación de Jesucristo, la revelación que Dios le dio a Jesucristo. ¿Cuál fue el proceso entonces? Dios le dio a Jesucristo esta revelación. El Señor se la comunicó a un ángel, el ángel al apóstol Juan, y el apóstol Juan escribió para la iglesia. Ahora dejamos a Jesús, hablamos de esto, que tenía un conocimiento limitado como hombre. De hecho lo podemos ver en las Escrituras, a donde dice que la fecha de su venida ni él mismo la sabía, sino solamente el Padre. Estaba limitado en conocimiento, pero cuando él muere y resucita, él asciende a la diestra del Padre. Él vuelve a ser equipado con ese atributo que le distingue como Dios, que es la omnisciencia, y vuelve a ser dotado de todo el conocimiento. Una vez que lo recibe, él lo pasa al apóstol Juan en cuanto a las cosas del tiempo final. Él lo pasa al ángel, el ángel lo pasa a Juan, y Juan escribe a la iglesia. Y todo este proceso, ¿para qué? Dice el apóstol, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, el tiempo está cercano para todas estas cosas. Espero que estemos comprendiendo bien. Entonces nuevamente el Señor viene a tener este atributo que le distingue como Dios. Sabemos que los atributos de Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, y esas características las tiene el Señor. Recuerden que Jesucristo hizo una oración, la cual puedes encontrar en Juan 17:5, a donde él le dijo al Padre en oración, le dijo: Padre, vuélveme aquella gloria que tenía yo junto a ti, aún antes de la fundación del mundo. O sea, él reconocía que estaba en un estado limitado como hombre, pero pedía ser restaurado a esa gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, como se enseña en ese capítulo, en ese versículo. Entonces le es devuelta la facultad de conocerlo todo cuando él resucita y asciende a la diestra del Padre. Entonces, si tú me preguntas, el Señor conoce todas las cosas. Sí, Él conoce todas las cosas. Él ha resucitado, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. De hecho, en el versículos adelante vamos a encontrar que Él es el Todopoderoso. Y déjame decirte que en medio de la crisis mundial, la iglesia tiene que conocer hoy más que nunca quién es Jesucristo. Y hoy más que nunca los pastores y todos los que servimos al Señor tenemos que predicar de Jesucristo. Tenemos que dejarnos de predicar psicología, de predicar cosas motivacionales, de predicar... No, tenemos que predicar el reino y tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar de la gloria de su poder para transformar, porque Él viene pronto y la iglesia necesita estar preparada, y no hay mejor manera de que la iglesia esté preparada que con la revelación de quién es el Señor, el Rey de Reyes, el Rey de Gloria. Entonces dice en el verso 2 que ha dado testimonio, o sea, el apóstol Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Cuando dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, esto nos hace pensar
Porque dice testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto nos hace pensar en el evangelio que escribió. Y luego dice, y de todas las cosas que ha visto. Esto nos hace pensar en las epístolas que escribió, porque vemos en 1 de Juan capítulo 1 versos 1 al 3, que dice lo siguiente. 1 de Juan 1 versos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, entonces volviendo al verso 2 en Apocalipsis, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pensamos que esto se refiere a su evangelio y de todas las cosas que ha visto, a las epístolas que él escribió. En el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se pronuncia una bienaventuranza. Bienaventurado significa muy feliz o dichoso. ¿Quién? Se nos dan 3 características de los bienaventurados aquí, y son las siguientes: el que lee, el que oye y el que guarda todas las cosas escritas en este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es decir, este libro, de modo especial, todos acá su atención por favor, Apocalipsis es un libro de profecía. Entonces, para que tú puedas estar preparado para los últimos tiempos, tienes que leer, escuchar y poner en práctica las cosas que en este están escritas. Y entonces por esto se te dice que eres bienaventurado. Tienes que leer, tienes que oír y tienes que poner en práctica, porque el tiempo está cerca. Es decir, necesitas estar preparado, leyendo, oyendo y guardando las cosas escritas en este libro. ¿Saben? Les hago un comentario adicional. El libro de Apocalipsis contiene, como ningún otro libro en la Biblia, promesas, galardones y bienaventuranzas, más que ningún otro. Por ejemplo, en Apocalipsis, me siento tentado a leérselos, pero me voy a tardar un poquito. En Apocalipsis 14:13, nada más para que se den cuenta, Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 19:9. Para que veas cuántas bienaventuranzas hay aquí. 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la boda de la cena. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20:6. En Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Apocalipsis 22:7. En Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ok, solamente para que veas cómo ningún otro libro, Apocalipsis tiene promesas. Ojo con todas las promesas, porque por medio de las promesas puedes asegurar tu futuro en Dios. Tiene promesas, galardones y bienaventuranzas como ningún otro libro. Y para esto les puse un pequeño ejemplo con las bienaventuranzas, para que se den tantito cuenta de cómo está lleno de esto. Entonces seguimos en el verso siguiente, que es el verso 4.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, escuche bien, aquí Juan está saludando a las 7 iglesias en Asia, estas 7 iglesias a las que fue dirigido el mensaje. Pero este saludo incluye la bendición de Dios el Padre, de Dios el Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice del que es, del que era y que ha de venir, se refiere a Dios el Padre. Quizás algunos se estén preguntando ahorita: ¿y por qué se refiere a Dios el Padre si dice que es el que es, el que era y el que ha de venir? ¿Cómo puede ser que se mencione que es el Padre el que ha de venir? Bueno, es que cuando vas a los evangelios encuentras que Jesucristo ha de venir en la gloria de su Padre con todos sus ángeles. Entonces el que es, el que era y el que ha de venir aplica para Dios el Padre. Luego encontramos de los 7 espíritus. Aquí, para entender a qué se refiere esto, tenemos que comprender que el número 7 significa en la Biblia plenitud o conclusión de algo. Encuentras que en 6 días creó Dios toda la tierra, todo lo que hay en ellos, y al 7º día reposó de su obra, o sea, quedó concluida. El 7 significa plenitud o conclusión de algo. Entonces, cuando se dice de los 7 espíritus, está simbolizando al Espíritu Santo. Otra vez, el que es, el que era y el que ha de venir es Dios Padre, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto es importante también, dice que está delante de su trono. Son los 7 espíritus, simbolizan al Espíritu Santo. Y luego dice de Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel, ¿por qué? Porque Jesús dijo que Él venía en nombre de su Padre. Él no vino en su propio nombre. De hecho, Jesús anticipó: cuando venga otro en su propio nombre, a ese van a seguir. Yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí me están rechazando, pero van a seguir a otro que venga en su propio nombre. Y de eso vamos a hablar más adelante aquí en Apocalipsis. Ok, entonces se nos dan estas características de Jesucristo. Él es el testigo fiel. Luego dice el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos significa que es el primero en resucitar de los muertos para no volver otra vez a la tumba. El primero en tener un cuerpo glorificado que no está ya sujeto a los achaques, a la enfermedad, absolutamente nada de eso. Un cuerpo que está lleno de la gloria del Padre. Y adelante dice también el soberano de los reyes de la tierra. El soberano es el que tiene la autoridad suprema, o sea, arriba de él no hay nadie. Él no le tiene que rendir cuentas de lo que hace a nadie. Él es el soberano de los reyes, dice aquí. Dice el primogénito de los muertos. Otra vez, el primogénito de los muertos se refiere a que fue el primero en resucitar de los muertos para no volver a la tumba. El apóstol Pablo lo dice también en estas palabras en 1 Corintios 15, me parece que es el verso 20, a donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Bueno, seguimos. Están los 7 espíritus y luego sigue Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice lo que Él ganó para nosotros en la cruz: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escúchenme todos los que escuchan esta transmisión. Necesitas volverte a Él para que tus pecados sean perdonados si no has nacido de nuevo. Esta es una de las primeras cosas que urge que hagas para que puedas entrar al reino de los cielos. Dice entonces: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí viene la posición de gracia que nos dio. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Iglesia, ¿qué somos? Iglesia, ¿qué somos?
Dígalo fuerte allá en su casa: somos reyes y sacerdotes. Como reyes podemos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y como sacerdotes podemos entrar al ámbito de lo espiritual, relacionarnos con Dios, llevar a otros a Él. Y seguimos adelante. Dice: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice algo. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Fíjese, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Santo Dios. ¿Cuántos recuerdan Hechos 1:8? En Hechos 1:8 y 9. Hechos 1:8 se nos dice: recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en los versículos que están adelante se describe el momento en que Jesucristo fue alzado. Y cuando Él se iba levantando, dice que se le quedaron viendo. Y entonces vino una nube que los cubrió para que ya no lo vieran más, y Él se siguió levantando. Y al lado de ellos, por si esto fuera poco, el susto de ver cómo se levanta el Señor de la tierra y luego ver una nube que lo levanta y que lo lleva a la diestra del Padre, hay dos varones vestidos de vestiduras blancas. Son dos ángeles que les dicen a ellos: varones galileos, ¿qué es esto que están viendo? Porque así como han visto que Él ha ido al cielo, así vendrá nuevamente. Entonces encontramos ahí en Apocalipsis que va a venir y que todo ojo le va a ver. Esto habla del momento de su segunda venida, y dice ahí: todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Ahora, esto es seguro de que todo ojo le verá. De por sí el evento va a ser poderoso, va a ser majestuoso, porque viene en gloria, en poder. Escúcheme con atención, iglesia. En la segunda venida de Jesús, Él no viene en debilidad. En la primera venida Él vino como cordero, y como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Pero Él regresa en poder, en gloria, revestido de majestad como el Rey del cielo y de la tierra, a tomar su trono y reinar acá en este mundo. Y eso es una verdad gloriosa que tenemos que poner en nuestros corazones. Él no viene como cordero, Él viene como león. Él viene a juzgar, Él viene a eliminar a todos los malvados, a todos los que se oponen a lo honesto, a lo justo, a lo piadoso, y a establecer su reino. Ahora escucha bien, esto tiene que ver en las Escrituras en Zacarías 12:10 y 14:4. Zacarías 12:10 y 14:4. Vamos para allá. Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, al quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si se dan cuenta, está hablando del mismo evento. Y en el 14:4 dice: y se afirmarán sus pies. Este es el momento de la venida, de la segunda venida del Señor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Mira con cuánta gloria. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Wow, sáquese un aleluya de sus labios, porque mire, este es el poder con el que viene. Él desciende en las nubes. Él desciende en una nube, así como vieron como lo vieron irse, y viene y se posa al monte de los olivos, y el monte no puede resistir el peso de su gloria y se parte en dos. Ahora tenemos que distinguir la segunda venida con el arrebatamiento. No es lo mismo. La segunda venida es el momento que estamos describiendo, que estamos encontrando aquí en Apocalipsis, este momento a donde se dice que van a hacer lamentación. De hecho, se lo voy a leer otra vez para hacerle mención de algo. Dice:
Dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Seguro que esto es, antes quizás no pudiera haberse hecho posible, pero con la tecnología seguro que todo ojo le va a ver. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando dice los que le traspasaron se refiere a los hebreos, y cuando dice todos los linajes de la tierra harán lamentación por él se refiere a todo el mundo. Ahora fíjese bien, esa lamentación no es una lamentación de arrepentimiento, sino que es de un espanto, de un terror que les agarra, porque entienden que el Señor ha venido a establecer su reino y a juzgar y a quitar toda oposición de en medio. A eso se está refiriendo ahí. Y el arrebatamiento está descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, a donde dice el apóstol Pablo: por tanto les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, a ver, dígalo conmigo allá en casita, nosotros los que vivimos, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, diga un amén allá en casa. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, es decir, vamos a ser tomados por la fuerza, vamos a ser quitados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a recibir al Señor en las nubes, en el aire, y ahí vamos a estar para siempre con el Señor. Y dice a la iglesia: por tanto, aliéntense con estas palabras. Nuestro tiempo está cercano, el Señor viene pronto. La iglesia va a desaparecer. Cada vez es más frecuente esto que están diciendo de que los extraterrestres ya están para venir y que se van a llevar gente, y que bueno, están preparándolo todo para que cuando desaparezca la iglesia tengan algo que decir, ¿verdad? Es que se los llevaron los extraterrestres. No, ojalá y esto quede grabado, y que cuando ya no estemos en la tierra lo puedan ver y que digas: ¿cómo? Entonces no fueron los extraterrestres. No, fue el Señor Jesucristo. Nos fuimos con Él, nos encontramos con Él en las nubes para estar para siempre con el Señor. ¿Cuáles son las diferencias? Arrebatamiento. Ahora escúcheme bien. Hay escuelas de enseñanza. Una escuela de enseñanza te dice que no me voy a meter muy no los quiero confundir, pero hay una escuela de enseñanza que te dice que no hay arrebatamiento, que el arrebatamiento es al momento de la segunda venida. Pero de eso vamos a estar hablando. Les voy a dar todas las razones que encuentro en las Escrituras por las cuales sí creo que hay un arrebatamiento, y que debemos de estar preparados y listos para encontrarnos con el Señor. Si ya todo está preparado, ya todo está listo para que volemos a los aires con nuestro amado. Diga conmigo: en un abrir y cerrar de ojos estaré para siempre con mi amado. Ahora diga un amén fuerte y denle un aplauso y gócese, porque esto viene ya. Con todo lo que está pasando necesitamos estar listos. Escuche bien, en el arrebatamiento el Señor no toca la tierra, está en las nubes, le recibimos en las nubes, nos encontramos con Él en el aire. En la segunda venida Él viene a la tierra, Él posa sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en dos y Él viene a establecer su reino a esta tierra. Si usted lo cree, diga amén. Bueno, dice en el verso 8: yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Esto quiere decir que Él es el principio y el fin, dice el Señor. Podemos entender que Él es eterno de esta declaración, que es el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Ahora quizás alguien me diga: nos acabas de decir que el que es, el que era y el que ha de venir es el Padre, y aquí dice que es Jesús. Ok, pero tienes que entender que también en el nombre de Jesús está incluido el Padre, porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás diciendo, es como si dijeras también Jehová es salvación o Jehová está salvando. Y también, por ejemplo, el gran yo soy es aplicable para el Padre, pero es aplicable. Jesús dijo: yo
yo soy. Así es que hay cosas, como es Dios, tenemos que entender que hay cosas del Padre que aplican para Él. Y dice el apóstol que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y te lo compruebo con esto que dice aquí al final. Dice: el que es y quiere que ha de venir, el Todopoderoso. Wow, a ver, diga conmigo: Jesucristo. Uy, qué aguados están aquí. Jesucristo es el Todopoderoso. Ok, en el verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano. Fíjese bien, aquí dice, ojalá y me encontrara muchos en este tiempo así. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Porque hoy dirían, ¿verdad? Yo, Juan, el apóstol. Es lo primero que dirían. Pero como él estaba en Patmos, no se le podía subir. A veces el Señor tiene que llevarse algunos a Patmos para que entiendan que, ok, a lo mejor Dios te dio una oposición y está bien, pero no debemos jactarnos ni debemos ser orgullosos. Que se note el fruto de lo que somos y listo, ya está. No tenemos que andarlo publicando a grandes voces. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y luego dice: y en el reino y en la paciencia. Fíjate, esto me llama la atención porque también en la Biblia dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y aquí lo dice el apóstol Juan en estas palabras: copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. A ver, dígalo conmigo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Ok, somos participantes en la tribulación, pero lo podemos ser en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice que estaba en la isla llamada Patmos. Ahora, ¿qué hacía en la isla llamada Patmos? Una miradita acá, por favor. En el 95-96 después de Cristo, fue bajo el liderazgo del emperador romano Domiciano que fue desterrado el apóstol Juan y fue enviado a Patmos. Patmos es una isla, era una isla rocosa, desértica, difícil para la siembra, que tenía aproximadamente 16 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. Esta se ubica por toda la costa suroccidental de Asia Menor. Y allí es a donde fue desterrado, según para pasar sus últimos días allá. Y allí en Patmos Dios tenía preparado algo para él. Quiero recordarles que el apóstol Juan era un hombre de intimidad, que se recostaba en el pecho de Jesús. Cuando el Patmos te llega, cuando tú eres un hombre de intimidad, de tu Patmos sale algo glorioso. De tu Patmos sale algo que trae bendición, que trae beneficio. Tan es así que hoy estamos predicando de lo que él recibió en esa isla. No sé si me explico. Quizás tú estás pasando por tu Patmos, por tu momento de aflicción, pero tienes que aprender a estar en el Espíritu como el apóstol Juan. Lo vemos aquí versículos adelante donde dice: yo estaba en el Espíritu. Oh, eso es glorioso. O sea, estaba desterrado, estaba en una isla desértica, rocosa, pero él estaba en el Espíritu. Algunos están en su Patmos, pero no están en el Espíritu. Están afligidos, están derrotados, se están quejando, están viendo todas las cosas contrarias. No, necesitas meterte con Dios y de ahí Dios va a sacar algo bueno. Bueno, dice: nos quedamos en Patmos. Patmos hoy se llama Patino, es la isla Patino. Es interesante que esta isla Patmos estaba a 35 kilómetros de Éfeso. Éfeso ya no existe, pero la isla de Patmos sí. Y se llama Patino. Y adelantito les voy a explicar por qué Éfeso ya no está. Aquí mismo se nos enseña en Apocalipsis. Se les advirtió, pero bueno, lo vamos a ver adelante. Dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba ahí? A causa de su fe. Fue desterrado a causa de su fe. Y dice en el verso 10: yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba?
estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos apréndalos de memoria porque los vamos a estar estudiando a partir de la próxima semana. Dice que yo estaba en el Espíritu. Cuando tú ves en 1 Corintios 2, ahí encuentras que es necesario que el Espíritu nos revele las cosas de Dios, las cosas de Dios, lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos encarga de revelárnoslo. Entonces, cuando dice yo estaba en el Espíritu, esto se refiere a la condición en la que tiene que estar un creyente, o sea, bajo la unción del Espíritu Santo, para recibir revelación de Dios. Él está bajo esa atmósfera. Es decir, cuando estás en el Espíritu, tú puedes recibir una palabra, tú puedes recibir revelación, tú puedes recibir un canto. Pues él estaba en esta atmósfera espiritual de la presencia de Dios. Estaba en el Espíritu cuando de repente oye una voz como de trompeta que suena detrás de él y que le dice lo que leímos: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe lo que ves, y se le dice el nombre de las iglesias a las cuales tiene que escribir. ¿Hasta ahí va conmigo? Dice que oyó una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Wow, impactante. Ahora seguimos en el 12. Dice: y me volví, imagínate la escena, ¿sí? Está él en el Espíritu, oye detrás de él una voz como de trompeta, y cuando él voltea para ver la voz del que le había hablado, él ve 7 candeleros de oro. No mira de primera mano al que le habló, sino que mira 7 candeleros de oro. Y en el verso 20 se nos revela qué son esos candeleros de oro. Dice: el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son los candeleros? ¿Qué son los candeleros? Las 7 iglesias. ¿Qué son los candeleros? Son las 7 iglesias. Eso es lo que se nos enseña ahí. Y dice en el verso 13: escuchen con atención, por favor. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí voy a hacer una pausa, porque tenemos que entender que en medio de la iglesia está el Rey de Gloria. En medio de la iglesia está Jesucristo. No importa que la iglesia no esté aquí, no esté lleno este auditorio. La iglesia está en casas, y el Señor está en esas casas. La expresión mínima dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no ha cambiado. Él sigue estando en medio de la iglesia, y si el Señor está en medio de la iglesia, el Señor sabrá proteger a su amada, el Señor sabrá prosperar a su amada, el Señor sabrá llevar adelante a su amada, el Señor sabrá llenar de pasión y de fuego a su amada, el Señor sabrá cómo llevar a un avivamiento glorioso de este tiempo final a su iglesia amada. Amén. Dice: uno semejante al Hijo del Hombre. Y vamos a ver la descripción que se nos da. También es importante la descripción que se nos da. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Por qué? Este tipo de ropa la utilizaba el sumo sacerdote, pero también la utilizaban los reyes. Él es Rey de señores y él es sumo sacerdote. Dice entonces, adelante: una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los que se ceñían a la cintura y no con un cinto de oro eran los obreros comunes, pero los de mayor autoridad y dignidad se ceñían al pecho, y él estaba ceñido al pecho con un cinto de oro. Y luego dice: por su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok, cuando habla de su cabeza y sus cabellos, quiero que recuerden lo que estudiamos en Daniel 7:13, a donde se ve a uno con apariencia de hijo de hombre acercándose al anciano de días. Aquí Jesús otra vez está asemejando al anciano de días cuando dice que su cabeza y su cabello era como blanco, como blanca lana o como la nieve, y esto habla de su pureza, de su santidad, de su semejanza con el Padre, de su eternidad. Quiero decirles, por favor, aquí está Jesús glorificado. O sea, se está mostrando de una manera en la que Juan no lo conocía. Esta experiencia está siendo impactante para Juan. Dice entonces, sus ojos como llama de fuego. Esto habla de una actitud amenazante de juicio. Lo vamos a entender más adelante cuando lleguemos al estudio de las iglesias. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. O sea, semejantes al bronce que ha pasado por el fuego y que ha sido pulido. El bronce en las escrituras también es un tipo de juicio. Al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz poderosa, la del Señor. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Ok, las 7 estrellas, según el verso 20, dice, son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, su atención, a mí me encanta ese versículo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. A ver, todos decimos, en su diestra están 7 estrellas. Las estrellas dice que son los 7 ángeles. La palabra ángel allí significa mensajero o enviado. Podemos entender que son los pastores de las iglesias los que los tiene en la diestra el Señor. ¿A dónde los tiene el Señor? A los que nos llama en su diestra, para guardarnos, para protegernos, para librarnos, para prosperarnos. En fin, su diestra habla de poder, y ahí estamos descansando, en la diestra de nuestro amado Señor. Dice ahí, tienen su diestra 7 estrellas. Les decía que pensamos que estas 7 estrellas son los pastores de las iglesias, porque a ellos les pide cuentas Jesús. Cuando vemos el estudio de las iglesias, vemos que les pide cuentas a ellos. Y en la Biblia dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos han de dar cuenta por ustedes. Así es que, si les pide cuentas, estamos por eso deduciendo que se refiere a los pastores de estas iglesias a quienes se les va a mandar el mensaje. Ok, dice, su voz como trueno de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. A ver, dígalo conmigo fuerte allá en su casa, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿A qué cree que se refiere eso? Al poder de su palabra, a la autoridad que tiene a través de su palabra. De hecho, en la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12. Y también vemos que el apóstol Pablo enseñó que el Señor va a matar a aquel inicuo, es decir, a la bestia, al anticristo, al hombre de pecado. Lo va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así es que va a ser el poder, la autoridad de su palabra hablada. Y esto es lo que se nos está diciendo aquí. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto habla de la autoridad de su palabra. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recuerdan que en la transfiguración así se mostró. Dice en el verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Pues cómo no. Dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Lo mismo que le dijeron a Daniel, ¿verdad? No temas, yo soy el primero y el último,
quiero que notes que cayó como muerto y que tuvo que ser fortalecido por el Señor, al igual que Daniel, porque el impacto de la experiencia que está teniendo lo ameritaba. A veces la gente nos pregunta, ¿y por qué la gente se cae al suelo? Bueno, vean lo que le pasó a Juan, ¿por qué se cayó al suelo? El impacto de la gloria de Dios fue tan fuerte que cayó como muerto y tuvo que ser fortalecido, y el Señor le tuvo que decir: hey, Juanito, ánimo, vamos empezando, todavía nos faltan muchos capítulos, ¿verdad?, por escribir, así es que necesita ser fortalecido, y lo fortaleció para que pudiera seguir adelante recibiendo esta revelación. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él triunfó sobre la muerte, Él triunfó sobre la muerte. Dice en el verso 19, escribe las cosas, ahora toda su atención a esto, ¿ok? Porque de esto trata Apocalipsis, está resumido en un versículo. Dice, escribe las cosas que has visto. Ok, ¿cuáles son las cosas que has visto? La revelación de Jesucristo, de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, de las 7 estrellas y de todo lo que estaba viendo en ese momento. Dice, escribe las cosas que has visto. Dice a continuación, las que han y las que son. ¿A qué se refiere las que son? Bueno, si el mensaje era para las iglesias de ese tiempo, se refería entonces a las cosas concernientes al estado de la iglesia de esos días, aunque también, como es un libro profético, y lo vamos a ver adelante, apuntando al estado de la iglesia en los días siguientes, o sea, toda la historia de la iglesia. Dice, y finalmente dice, y las que han de ser después de estas. A ver, lea conmigo el verso 19. Escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las que has visto? La revelación de Jesucristo, los 7 candeleros, las 7 estrellas, la forma en que se le mostró el Señor vestido de blanco, con su cabeza, sus cabellos blancos. Bueno, todo lo que él vio. Dice, y las cosas que son, ¿cuáles? Las referentes a la iglesia de aquellos días. Y luego dice, las que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Ahora, es muy importante lo que te estoy enseñando a continuación, porque aquí ya se nos empieza a hablar del arrebatamiento, se nos está mostrando. Dice, y las que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Del tiempo de la iglesia. ¿Ok? Si está dando el mensaje, toda su atención, si está dando el mensaje a la iglesia de aquellos días. Pero ahora les voy a enseñar que, como es un libro profético, las iglesias representan 7 etapas en la historia de la iglesia, comenzando en sus inicios. En el orden lo podemos tomar como viene la iglesia, o sea, la iglesia estaría representada en sus inicios por Éfeso, y al final por la iglesia de la Odisea, y entre Éfeso y la Odisea otras 5 etapas representadas por el resto de las iglesias en el orden en el que se van presentando. Entonces, cuando dice y las que han de ser después de estas, quiere decir, escribe todo lo que viene después del tiempo de la iglesia. Y es lo que se ve después de que se mencionan ya el mensaje a las 7 iglesias. Ya la iglesia no aparece, porque la iglesia, ¿dónde cree que está? No, ya no la agarraron. Porque la iglesia, ¿dónde cree que está? Eso. La iglesia ha sido levantada, la iglesia ha sido arrebatada. Así es que yo no le voy a ver la cara al anticristo, no sé usted, pero yo no tengo planes de vérselo. Es más, no podemos, eso quiero que lo entienda bien. Lo vamos a ver con lujo de detalle más adelante, pero la iglesia, el anticristo, la bestia, no se puede manifestar entre tanto que la iglesia esté aquí. Dijo Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No se puede manifestar, la iglesia tiene que ser arrebatada, y entonces se manifestará aquel inicuo. Si hasta ahí me ha entendido, diga un fuerte amén en su casa, y yo voy a hacer de cuenta que lo escucho.
Bueno, siendo que dijeron amén, le seguimos. Dice en el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De eso ya lo habíamos visto. Y a partir del capítulo 2, pues viene el mensaje que el Señor le da a cada una de las iglesias, uno por uno, empezando desde Éfeso. Le voy a dar la introducción a estas 7 iglesias y con eso cerramos, ¿ok? Al estudiar el mensaje a estas 7 iglesias debemos considerar 4 cosas importantes, ¿ok? Número 1, fueron iglesias que existieron en el pasado en los días del apóstol Juan. O sea, esas 7 iglesias a las que se les da este mensaje existieron en los días del apóstol Juan, pero no eran todas las iglesias que existían, por lo que entendemos que estas 7 eran ilustrativas de la condición de la iglesia de aquellos tiempos y que el mensaje tendría que impactar no solo a esas iglesias, sino a las demás de su tiempo y a las que vendrían después de estas. Ok, número 2, siendo que Apocalipsis, es lo que le dije hace ratito, pero se lo repito. Número 2, siendo que Apocalipsis es un libro profético, entonces estas 7 iglesias representan 7 etapas en la historia de la iglesia, en el orden en que se van presentando, o sea, cronológicamente, comenzando entonces la iglesia en sus inicios sería representada por la iglesia de Éfeso, y desgraciadamente la iglesia al final está representada por la Odisea. Y entre ellas hay otras 5 etapas en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia, representadas por las otras iglesias en el orden en que se van mencionando. ¿Ok? Número 2. Número 3. Nos describe también la condición de las iglesias que han existido, que existen y que existirán hasta el fin de la presente dispensación. Tenemos que entender que no todas las iglesias son iguales. Por ejemplo, hay iglesias tibias, y qué feo se oyó, pero hay iglesias tibias tipo la Odisea. Hay iglesias perseguidas tipo Esmirna. Hay iglesias apasionadas pero que están perdiendo su primer amor tipo Éfeso. Entonces describe o puede describir la condición de las iglesias que han existido, existen o existirán hasta el fin de la presente dispensación. Y número 4, también al estudiar estas iglesias podemos aplicar el mensaje a una forma personal. Por ejemplo, un creyente tipo la Odisea. ¿Cuál es el creyente tipo la Odisea? Es un creyente tibio que tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. Acá alaba, allá dice malas palabras, aquí danza a Dios, allá se pone a bailar las cumbias y bueno, una mezcla completa, ¿verdad? Y también al aplicar el mensaje de forma personal también se da una solución. Por ejemplo, a ellos, ¿qué se les diría? Les dice el Señor: sé pues celoso y arrepiéntete. Te aconsejo de mí que compres de mí oro refinado en fuego y también colirio para tus ojos. Eso lo vamos a ver cuando entremos al mensaje de la Odisea, pero puede ser aplicable a individuos, o sea, en forma particular, ¿ok? Entonces, ¿lo repetimos otra vez? ¿Sí? No se le vaya a olvidar, porque con esto vamos a entrar la próxima semana. La próxima semana entramos ya a estudiar las iglesias. Entonces, número 1, fueran iglesias que existieron en el pasado, en los días del apóstol Juan, ¿ok? A las que el Señor quería comunicar un mensaje. No eran todas las que existían, pero estas son ilustrativas de las iglesias de aquel tiempo. Les quería comunicar principios espirituales útiles, importantes, también para las iglesias de aquellos días. Siendo que Apocalipsis número 2 es un libro profético, representan estas iglesias 7 etapas en la historia de la iglesia, comenzando en sus inicios, representada por Éfeso, y al final de los tiempos por la Odisea. Número 3, son iglesias que describen a los diferentes tipos de iglesias que existen, han existido, que van a existir hasta el fin de la presente dispensación, y también se puede encontrar un mensaje de manera personal para los creyentes, ¿ok?
Ahora, todas las iglesias, otro punto importante, todas las iglesias, el mensaje a estas 7 iglesias contienen la misma forma de estructura. Primero, presentación. Jesús se presenta a cada una de estas iglesias de una manera especial que tiene que ver con el mensaje que le va a comunicar a estas iglesias. O sea, no se presenta de la misma manera a Éfeso que a Esmirna, porque tenía un mensaje que compartir con Éfeso y otro con Esmirna y otro con Pérgamo. Así es que se presenta de una manera diferente, de acuerdo al mensaje que él quería dar a cada una de las iglesias. Ok, la siguiente es que se nos da una descripción de las condiciones de cada iglesia. Luego vienen los elogios, advertencias y amonestaciones, y al final recompensas a los vencedores. Todas las iglesias contienen la misma estructura, ¿ok? Primero presentación, que la presentación tiene que ver con el mensaje que se va a dar a cada iglesia. Después viene la descripción de la condición de la iglesia. Luego elogios, advertencias, amonestaciones y al final recompensas a los vencedores. Cierro con esto, iglesia. ¿Hasta ahí va bien? ¿No se me ha mareado? Bueno, porque a partir de los siguientes capítulos sí se me va a marear un poquito. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo último que le decía. Estas tres frases se repiten en todos los mensajes. Una, yo conozco tus obras. Y aquí yo te digo, el Señor conoce tus obras. Dos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y número 3, al que venciere. Es decir, el mensaje para la iglesia es para vencedores. El mensaje de la iglesia a las iglesias es para vencedores. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en estos días. El Señor conoce nuestras obras, y siendo que Él pagará abundantemente a cada uno conforme a sus obras, según Pablo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen con la injusticia. Entonces, si el Señor conoce nuestras obras, tenemos que cuidar cómo andamos, iglesia, y oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, a ver, dale un codazo al que está ahí al lado tuyo. No importa que le tires el café, dale un codazo y dile, este mensaje es para ti. Dios te ve como vencedor, así es que de esta vamos a salir adelante. No importa que se ponga difícil, el reto lo puso Jesús. Al que venciere, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, camine con el Señor y usted será uno de los vencedores de los tiempos finales. Que Dios les bendiga. Le voy a dejar el lugar a mi esposa. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Y si ya eres creyente, pídele perdón también. Necesitamos estar a cuentas en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar. Señor, perdona mis pecados. Solo Jesús puede lavarme con su sangre. Esa sangre que no tenía pecado es la única que puede limpiar mis pecados, borrar mi pasado. Y hoy quiero tomar un compromiso de seguirte, de servirte, Señor, porque tú me has atraído con tu amor, y yo decido amarte y seguirte. Quiero saber más de tu palabra, quiero obedecerla, Señor, y me comprometo a obedecerte en todo lo que tú me pidas. En el nombre de Cristo Jesús me comprometo a abandonar el pecado, cualquiera que este sea, Señor, y a seguirte a ti. Te quiero pedir que me recibas como tu hijo, y yo recibo ese regalo de salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, esa es la oración que tú hiciste. Ahora déjanos orar por ti. También a la iglesia. Vamos a orar por la iglesia. Padre amado, todas las personas que han tomado esa decisión, porque yo sé que sí hay gente que está tomando la decisión de buscarte, de seguirte, hoy le bendecimos y te pedimos: envuélvele con tu presencia y con tu poder, y que estos días ellos puedan comprobar que eres real, que a partir de hoy
empiezan a cambiar cosas en sus vidas, Señor, que te empiezas a manifestar fuertemente a ellos. Y Padre, a toda la iglesia declaramos que tú la sacudes, Padre, que se va la tibieza y se va todo aquello que le está estorbando. Bendigo a aquellos que se están afirmando, mas yo te pido, sacude a aquellos que están tambaleando, Señor, y que puedan tomar una decisión firme de dejar atrás el mundo, el pecado y todo lo que los aleja de ti. Señor, bendecimos en esta hora a toda la iglesia, declarando también lo que está escrito, Señor, que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde sobre aquellos que te han obedecido, diezmando, ofrendando, Padre mío, y los que no lo hacen, empiecen a hacerlo ahora, no por nosotros, no por pedir dinero, sino porque es un principio de tu reino. Señor, declaramos que no falta el alimento en las mesas de los justos, no falta la provisión de todo tipo, Señor, porque es tu promesa. Te damos las gracias, los dejamos a tu cuidado, Señor. Protégelos, líbralos de esta plaga que está ahora. Libra a tus hijos, libra a tus siervos, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.